La segunda característica del Estado mexicano es la discrecionalidad en la aplicación de la ley. Daré otro ejemplo para el Estado de Guerrero. En el 2009, con el asesinato de un prominente político guerrerense, la Cámara de Diputados requería al gobernador del estado el nombramiento del procurador a fin de terminar con la irregularidad de tener un encargado del despacho y acelerar las investigaciones de ese crimen. El gobernador nombró al procurador casi un año después. Lo relevante de este hecho es que podemos ver que un poder no le hace caso a otro poder. Si el gobernante no escuchó al Congreso, menos al pueblo. El Instituto Federal Electoral se tardó, al parecer, 14 meses para nombrar los consejeros faltantes. Y en ese interpretar las leyes a criterio, olvidando el interés nacional, muchos dirigentes de este país manejan la soberanía a su manera y se olvidan de la jerarquía administrativa y política. Esto es preocupante porque sin autoridad de la cabeza o del Poder Ejecutivo, no hay unidad en el cuerpo y gobernar se hará cada día más difícil. Esto se observa en dos aspectos. Un presidente municipal que no atiende al gobernador de su estado en una gira a su ayuntamiento y un gobernador que le dice a un secretario del Ejecutivo Federal: no puedes venir a mi estado y llevar a cabo una reunión si no me avisas, siendo del mismo partido. En los países avanzados acontece lo contrario respecto a esta característica de discrecionalidad en el manejo de la ley. Se cumple la ley porque existen sanciones a su incumplimiento en toda la jerarquía administrativa y es precisamente lo que le da fuerza al Estado. En Norteamérica, el FBI tiene vigilancia sobre toda la estructura burocrática. Si Clinton, el presidente más poderoso del mundo, quien fue citado a comparecer ante el Congreso de su país, después de jurar ante la Biblia, decir la verdad y solo la verdad, hubiese negado lo que no aceptaba fuera del recinto del Congreso, habría sido destituido de su cargo por perjurio, delito menor, pero violatorio de la ley, lo cual no pueden admitir de un presidente. Aceptó su error y ofreció disculpas. Buscan que los gobernantes sean rectos porque creen que esa cualidad asegura el progreso nacional y aún así se han equivocado porque no todo es perfecto. Reflejo de esto es también el caso muy comentado internacionalmente de un personaje poderoso, el presidente del Banco Europeo, que quiso violar a una trabajadora del hotel donde se hospedó. Esta mujer llamó a la policía y fue atendida. Si el que recibió la llamada no hubiese respondido al llamado, hubiera ido a la cárcel por violar la ley y obrar discrecionalmente. La tercera característica del Estado mexicano es que existe un procedimiento especial para juzgar a los altos funcionarios que retarda la acción inmediata de la justicia y en otros casos la impide. Los países avanzados se manejan de manera totalmente distinta. No existe ese procedimiento especial para juzgar a funcionarios públicos o representantes populares y detener al alto funcionario que la transgreda. No hay fuero, se aplica la ley en forma inmediata, desde el presidente hasta un modesto funcionario, y esto impide la impunidad. En Israel, un país en guerra, hace años se dudó de la probidad de Benjamín Netanyahu y fue sustituido para que demostrara su inocencia. Actualmente es nuevamente el primer ministro. La cuarta característica del Estado mexicano es el absolutismo. Así lo llaman los estudiosos del Estado cuando el presidente o el gobernador puede controlar a los otros poderes por cualquier medio, igualas o por los nombramientos que hacen de los magistrados, si bien esto ha disminuido por la llegada al poder de otros partidos. En los países ricos,
Esta característica fue radicada desde su nacimiento como país. No puede el presidente controlar a los otros poderes, cabildea, busca convencerlos. Es más complejo gobernar por el control estricto que tienen sobre los recursos. El equilibrio de poderes y sus controles en los países ricos permite que tengan las características siguientes. Primero, el procurador no puede ser removido por el presidente o el gobernador. El procurador puede girar orden de aprehensión contra el propio presidente o gobernador y detenerlos con la policía especializada a su servicio. En México difícilmente o nunca podrá ser castigado un presidente de la República o un gobernador si comete un delito. De continuar dependiendo del Ejecutivo Federal y Estatal. Esta forma de operar es dañina socialmente porque del procurador dependen los ministerios públicos y a ellos les corresponde fundamentar y motivar el delito para turnarlo al juez a fin de que siga el proceso, lo cual termina en la resolución de castigo, si es que existe. En la situación actual, el procurador no puede armar un expediente acusatorio para su jefe. Antes será destituido y esto es lo que permite la impunidad. Segundo, en esos países los magistrados de la Suprema Corte los da a conocer el presidente y hacen campaña para obtener ese alto cargo que después ratifica el Senado. Igualmente, a los titulares de las dependencias los aprueba el Congreso buscando capacidad y experiencia para que no lleguen neófitos, porque el progreso de cualquier país depende de la capacidad de sus dirigentes. En México será sano que el presidente o gobernador no designa a ningún miembro del Poder Judicial. La terna que envía el Ejecutivo al Congreso es vista como una farsa de que es el legislativo quien los nombra. Los tribunales con funciones jurisdiccionales dependan del Poder Judicial, como el de conciliación y arbitraje. En Francia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo depende del poder mencionado. No son juez y parte porque esto lleva medidas de lentitud y actitudes contrarias a derecho. Sin embargo, debo destacar que no todo es legislación y técnica jurídica. En los países protestantes ensalzan la justicia porque lo consideran un mandato de Dios. Y podría ser igual aquí en México. Pero no nos equivoquemos, en los países socialistas buscan la justicia, consideran un crimen el robo de un servidor público, porque le quita un bocado al pueblo. Sus actos producen ineficiencia administrativa y hay deslealtad al objetivo de superación nacional e inclusive en algunos países los fusilan. México no tiene futuro de progreso con un Estado operando como en el siglo XVIII. Si queremos progresar, debemos modernizar al Estado mexicano, ponerlo de pie. Se necesitan del auxilio de una materia que es fundamental desarrollar en México y básicamente con los países adelantados, el derecho comparado, que podrán resolver y ampliar tantos abogados capaces que tiene el país. Sin interés de repetir los cambios necesarios, agregaré que en los municipios y en las secretarías debe haber oficinas internas de control sin faltar la policía. Porque en todo proceso administrativo la última etapa es el control. En los países adelantados, todas las áreas tienen un departamento de control que le comunica al titular las fallas de la dependencia para que las corrija. Esa es la función de las contralorías. En México no son suficientes las normas de control por el desequilibrio de poderes. Hace años un buen amigo que trabajó en un banco de apoyo al campo me comentó sobre los controles para hacer llegar recursos a los ejidatarios. Debían firmar primeramente todos los ejidatarios beneficiados, después los representantes del comisariado ejidal,
los inspectores, el gerente del banco, y aún así encontró expedientes de crédito otorgados con todos los requisitos cubiertos de créditos que no llegaron a los ejidatarios. Sugiero, con todo respeto a los candidatos, consideren incluir los aspectos citados en sus plataformas de campaña, junto con otros cambios necesarios en la economía, porque de lo contrario, la naciente democracia mexicana solo servirá para que la sociedad vote para continuar en la hondonada del estancamiento y empeore. El destino que así forjamos día a día sin cambios aumentará la violencia y el desorden. La democracia se irá apagando y se cumplirán lo que auguran los norteamericanos: el colapso de México dentro de los próximos 25 años o antes, si no se le detiene. El tema del funcionamiento del Estado es amplio y complejo. Solo apunté los aspectos más importantes a fin de que se busque iniciar la corrección de esos errores de conducción para poder progresar y resolver aproximadamente el 90% de los problemas que nos impone el funcionamiento de un Estado que ya pasó a la historia. El próximo sexenio no será igual, podrá ser peor y menos manejable su administración para los gobernadores y el presidente de la República por el funcionamiento del Estado mexicano con 2 siglos de atraso respecto a los estados modernos, con sus poderes en desigualdad de fuerzas que impide que surjan políticas económicas acertadas, lo cual nos está llevando a la pobreza y a la anarquía. Creo que los verdaderos expertos no se presentan en los foros de análisis políticos, porque la asesoría tiene un costo, como lo mencionado en este video, y muy alto si lo buscan en el exterior. Existen 2 temas que deben conocer los que dirigen el país y los empresarios para salir del estancamiento económico. Al primero le llamo los principios económicos fundamentales para el progreso de todo país, que no lo enseñan en maestrías o doctorados ni en el exterior, porque es parte de su cultura y sobre los cuales vienen haciéndose en México lo contrario desde hace décadas y nadie los menciona. El segundo tema es dónde empezar el desarrollo económico de México y cómo hacerlo. El cómo es importante. Se necesita para ello tener la certeza de dónde empezar, que lo señale una herramienta de análisis, no a criterio de que puede ser la educación, el turismo u otros, para aprovechar mejor los escasos recursos que se tienen. Utilizo para ello una herramienta diseñada por mí que denomino el sistema de ver la economía como un todo. Sería un honor participar en esta asesoría nacional con el candidato que tenga la sensibilidad de conocerlos y señalar el cómo, que es fundamental, no solamente la intención de progresar. Igual para los empresarios, por lo que subiré por escrito una parte de los 2 temas. Por su atención, muchas gracias.